Hola, ¿me puedes decir por favor cómo fue tu vida antes del 68? Fue bonita, yo tenía aproximadamente 13, 15 años. Me acuerdo que había música de rock and roll, estaba César Costa, Angélica María y otros artistas. Y ya después, para 1968, se vino dando una serie de intervenciones, yo diría, de extranjeros y rencillas entre estudiantes de la Universidad Autónoma de México, que es la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Iberoamericana, la Salle, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y no me acuerdo qué otras. Ahí también me acuerdo que participaron profesores, amas de casa, obreros, profesionales de la Ciudad de México y de otros estados del país, como Puebla. Ellos se crearon un movimiento, creo que se llamaba Consejo Nacional de Huelga, que pedían a la Ciudad de México, a medio del gobierno de la Ciudad de México, acciones específicas como libertad a presos políticos, reducción o eliminación del autoritarismo. Buscaban un cambio democrático en el país. ¿Qué me puedes decir más de esos movimientos de los estudiantes? Bueno, pues como te había comentado, empezaban ellos a protestar por el Partido Revolución Institucional, que es el PRI, que consideraban que era autoritario, pero esos movimientos fueron reprimidos continuamente por el gobierno de México, y con el fin de terminarlos, el 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde se disolvió ese movimiento. Ese hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana, así se llamaba, el grupo militar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad, la llamada entonces Policía Secreta. También participó el Ejército Mexicano en contra de una manifestación provocada por el Consejo Nacional de Huelga. De acuerdo por lo dicho en 1969, y el responsable de aquella matanza fue el que fuera después presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y el que era presidente fue Gustavo Díaz Ordaz. ¿Tú me puedes decir cómo fue tu experiencia cuando fue la matanza de Tlatelolco? Como te comentaba, yo tenía entre 14 y 15 años y fue horrible porque se veían tanques de guerra, tanquetas, muchos policías con rifles, y tenían bayonetas los rifles y agarraron parejo a la gente, los estudiantes los mataban, disparos, pues eso parecía una guerra. Había sangre por todos lados, la gente gritaba, hubo muchos desaparecidos. ¿Tú conociste a alguien que estuvo en esa guerra? ¿O algún familiar o alguien? Amigos de mis hermanos que sí estaban estudiando en aquella época en la preparatoria, en universidades, y sí desaparecieron varios. Te digo que fue horrible porque prácticamente eso fue una guerra. Yo nunca había visto algo tan feo en la Ciudad de México. ¿Qué me puedes decir más del movimiento del 68 que tú recuerdes? Pues algo que estuvo muy feo fue que el edificio de la Vocacional 5 fue ametrallado así, como va, o sea, a mansalva, por comandos policíacos vestidos de civil, y ocasionó grandes destrozos. En las primeras horas de la noche se inició una serie de choques entre estudiantes y granaderos en la zona del casco de Santo Tomás, de la unidad de Nonualco, Tlatelolco, y de la unidad profesional de Zacatenco. En el casco de Santo Tomás me acuerdo que los estudiantes secuestran autobuses y los colocan en forma, pues digamos que estratégica alrededor de las escuelas, abren zanjas, derribaban postes, con el fin de que no pasara la policía. Aproximadamente a las 7 de la noche llegaron
como 1.500 granadores en autobuses de pasajeros y empezaron a rodear a las 7 de la noche. Llegaron como 1.500 granadores en autobuses de pasajeros y empezaron a rodear las instalaciones del casco. Los estudiantes del Politécnico incendian camiones con los que habían bloqueado la entrada al casco y me acuerdo que empiezan a arrojar bombas molotov, que son esas bombas de gasolina, y las prendían a los policías bueno, donde llegaban a los autobuses donde llegaban los policías. Ellos pues me acuerdo que lanzaban gases lacrimógenos, y pues esto se fue hasta la avenida del Instituto Técnico, donde se quemaron varios autobuses. Ya después, en la madrugada, cientos de granaderos y soldados, apoyados con tiros de fusil, tomaron todas las escuelas del casco de Santo Tomás. Se detuvieron, que serían como 350, 400 estudiantes, entre hombres y mujeres, y todos ellos los mandaron en autobuses a las cárceles. Y me acuerdo que allí en Zacateco, en la unidad profesional, también los estudiantes se enfrentaban con la policía. ¿Cómo fue para ti la economía de México en esa época? Pues mira, yo, como te comenté, tendría entre 13 y 15 años, pero yo no me daba cuenta de cómo era la economía, pero como te comenté, las protestas empezaron por que el partido en el poder, que era el PRI, pues era autoritario. Yo me imagino que la economía en esa época pues era mala, si no, pues ¿por qué hubieran empezado a protestar contra el partido? ¿Tú alguna vez viste cuando los médicos hicieron una huelga porque bajaron mucho los salarios? No, a ver, ¿cómo? ¿Tú viste cuando en México los médicos hicieron una huelga por la falta de dinero? Pues no nada más los médicos, mucha gente hizo huelga, empezando con los estudiantes. También los de la Politécnica y la UNAM. Pues fueron los que empezaron ellos con el movimiento del 68. ¿Cómo crees que estuvo México en esa época como país? Pues te repito que para mi punto de vista, ahorita que ya soy grande, pues estuvo mal. Y más que el gobierno le urgía sacar dinero para los Juegos Olímpicos de 1968. Pero los Juegos Olímpicos, sí es verdad que no los querían traer al país porque eran muy costosos. Así es, y por eso se inventó la tenencia de los carros, que después ya se quedó para muchos estados de la República, y después ya cada estado pues los fue eliminando, como es el caso de Querétaro, que realmente ese impuesto debió haber desaparecido desde que se acabaron los juegos. ¿Tú crees que los salarios en esa época eran aceptables para todos? Pues yo digo que no, porque si no hubiera habido ningún movimiento armado y tan cruel como fue el Tlatelolco. ¿Tu familia vivió una época pues conforme económicamente y pues como tranquila en esa época? Pues sí estaban desahogados económicamente, pero yo creo que la situación económica del país no era la mejor para ninguna de las familias, como es en la actualidad. ¿Alguna vez, por ejemplo, cuando fue la matanza de Tlatelolco, tú me dijiste que pues tenías como gente que conocías que tuvo estuvo ahí, ¿no? ¿Tú crees que haya sido algo ¿Hubo una influencia exterior para el movimiento de Tlatelolco? Pues yo creo que sí, yo creo que ahí estuvo metido Cuba por las ideas socialistas que traían, y de alguna manera impactaron con los estudiantes del
del UNAM y del Politécnico. ¿Tú sabes cómo surgió la guerrilla rural y la guerrilla urbana? No me acuerdo muy bien, digo, porque yo estaba medio chico, pero, híjole, creo que fue por la radicación de juventudes comunistas ante las estructuras del Partido Comunista Mexicano y del Popular Socialista. Nada más que no tengo bien claro eso. Creo que ahí es cuando surgió la Liga Comunista, que se le llamó la Liga del 23 de septiembre, que ese es un buen ejemplo de cruce de caminos y de amplia gama de procesos políticos que desembocaban en la guerrilla mexicana.